Claro que sí. Vamos a comenzar comentándonos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva esta faz de la tierra. Oremos a Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos por del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para buscar siempre bien y gozar de su consuelo. Por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, elegís buen momento. Estamos todavía en la octava de Pentecostés, el Espíritu Santo, que es el que hace todo. Es el dedo de Dios, en la fuerza, el fuego, el amor, que mete por todos lados y en todos nuestros corazones, en la medida que se dejamos. Los sacramentos son obras del Espíritu Santo. Son obras de la Trinidad, obviamente, ¿no? Yo creo que el poder sale del Padre, ¿verdad? Y nuestro Señor los ha instituido y a través de su eficacia, a través de su pasión y resurrección, el Espíritu Santo es que nos lleva a su eficacia. No sé si ustedes han visto más sacramentos o este es el único que, o sea, más ven directamente este. Pues de hecho, ya vamos a hacer una cadena de charlas de los sacramentos. Ya llevamos bautismo, confirmación, matrimonio. No sé si. Muy bien. Confirmación. Confirmación, bueno, y entonces ahora pues sí, venía este. Bien, yo soy un poquito rollero, ya me conoces más en el sentido de que hago un poco una contextualización. Entonces, voy a hablar brevemente, contextualizar el sacramento de la unción interna, ¿no? Entonces, yo creo que se acuerdan de qué es un sacramento, al menos en la definición que encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1171, pero a veces nombramos así los números, 1171, 1171. Y dice lo mismo, los sacramentos son signos eficaces de la gracia de Dios, instituidos por Cristo y confiados en la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida eterna. Entender esto porque luego cuando vemos cada uno más de los sacramentos, vas entendiendo, bueno, que tiene todos esos aspectos y se mira todos estos aspectos del sacramento. Bueno, pasando rápidamente, son signos eficaces, es la definición esencial, digamos, ¿no? Las definiciones, ¿cómo hacemos definiciones? Decimos el género de una cosa y luego su diferencia específica, ¿no? Bueno, de los signos eficaces que hay, los signos que hay, estos son los eficaces de la gracia de Dios. Bueno, luego, pues, se añaden tres cosas más, que es que nos ayudan muchísimo a entenderlo bien, que son instituidos por Cristo, bien, que es el origen. Luego el medio, que son confiados a la Iglesia, y la finalidad, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Bien, aquí hay una serie de palabras como la gracia y la vida divina, ¿verdad? Que podemos preguntar, bueno, ¿qué es la gracia y la vida divina, ¿no? Pero bueno, como ya han visto ustedes más sacramentos, espero que les hayan hecho la introducción, me imagino, y esto lo tienen claro, ¿no? En el fondo la gracia y la vida divina, o sea, es lo máximo. Es la vida, es Dios viviendo en nosotros, Dios comunicándonos todo su amor, nosotros abiertos a ello, conviviendo con nuestro Creador, que es nuestro Padre. Bueno, es lo máximo, esto no. Y cada sacramento, aquí hablo yo de la espiritualidad de los sacramentos, ¿no? Porque, pues, aquí les podemos hablar de ellos muy técnicamente, ¿no? ¿Qué es su definición, cómo funcionan, bla, bla, bla? Pero bueno, ¿qué pretende Dios con esto? ¿Qué pretendía Dios con los sacramentos? Con los sacramentos, obviamente, Él pretendía darnos todo. Todo. Jesucristo vino a darnos todo, a darnos el conocimiento del amor de Dios, a darnos, y nos fue dando todo, y definitivamente los sacramentos nos van dando esa vida de Dios en cada momento que nosotros en nuestra vida lo necesitamos más, concorde
pedagógicamente a nuestra vida y cada vez más profundamente. Muy bien. Por eso el bautismo, les habrán dicho, es la puerta a todos los sacramentos. Porque es la que nos hace hijos de Dios y desde ese momento Dios nos puede dar lo más íntimo. Dios es bueno con todos, pero si tiene a los hijos, a esos les da todo, más, todavía más. Así. No es que no quiera no es que no quiera a los demás, los quiere, pero a sus hijos los quiere más, obvio, como cualquier persona, vaya. Qué curioso, ¿no? Y más bien somos las personas las que somos reflejos de cómo es Dios. Bien, entonces Dios se entrega a sí mismo según la peculiaridad de cada sacramento. El culmen de los sacramentos es obviamente la Sagrada Eucaristía, porque es Dios mismo que con su presencia entra en nuestro alma. Bien, también seguro que les han hablado de que los sacramentos son 10. No, esos son los mandamientos, perdón. Los sacramentos son 8. No, esos son los goles que le metió el Atleti hace 3 años. No, los sacramentos son 7, correcto. Todo el mundo está diciendo, padre, son 7. Sí, son 7. Muchos santos padres hablan por qué son 7. Y alguno incluso dice que eran 6, pero con tal de que fueran 7, que es un número más bonito, ¿verdad? Alguien se inventó otro. Déjense de rollos. El caso es que son 7 y aquí los tenemos. Se dividen en los 3 grupos, que ya los conocen: sacramentos de la iniciación cristiana, que ya han visto, el bautismo, Eucaristía y confirmación. Luego están los sacramentos de curación, la confesión y unción de enfermos, y después los sacramentos de servicio a la comunidad. ¿Y esos cuáles son? ¿Visitar a los enfermos? No. El matrimonio y el orden sacerdotal. Pero alguno puede igual, claro, los sacerdotes tienen que servir a la comunidad. Pero para alguno a lo mejor es una sorpresa que el matrimonio está dentro de los sacramentos de servicio a la comunidad. No, el matrimonio no es el sacramento de servicio a mí mismo, sino... Tomás, veo que te acercas mucho al teléfono y yo creo que no se me oye bien. Voy a hacer lo siguiente. Ya te está oyendo bien. Ahora me escucha mejor. Ahora sí. Uf. Bueno, entonces es que estos bichitos no funcionan tan bien como pensaba. Se escucha bien, pero no como micrófono. Ahora sí. Bueno, todos los sacramentos de servicio a la comunidad, el matrimonio y la orden sacerdotal. Y ya les darán la charla sobre matrimonio, igual se la doy yo, igual no se la doy, pero que sepan, es un sacramento de servicio a la comunidad, no a ti mismo. Bueno, era una provocación. Sacramentos de la curación, porque ahí dentro está la adopción de enfermos, ¿no? La confesión y la unción de enfermos. Dice el Catecismo en la Iglesia Católica 1421. La verdad, ¿por qué cita el Catecismo? Porque el Catecismo es impresionante. Ese libro está lleno de sabiduría, muchísima reflexión. Es un concentrado y preparado de nuestra fe, magnífico, y cómo está todo bien expresado. O sea, con tanto gusto lo cito. Lo podría decir con mis propias palabras, pero citarlo para qué quitarle. El Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que perdonó los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo. Estoy refiriéndome al capítulo 2 de Marcos. Quiso que su iglesia continuase con la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación y de salvación, incluso en sus propios miembros. En concreto, pues la unción de enfermos, encontramos un fundamento en la economía de la salvación. Muchos sacramentos, y se estoy a la hora de profundizar, vemos que no están sacados de la manga. De alguna manera, tienen raíces, primero, en nuestra vida misma, y segundo, muchas veces en el Antiguo Testamento. La condición humana, pues la verdad es que esta pandemia, más que nunca, nos ha hecho ver que la enfermedad es parte de nuestra vida. ¿Cuántas personas se han enfermado? Muchísimo más que habitualmente, algunas incluso de manera fatal. Y aún así las otras enfermedades no han parado, no creo que porque hay una pandemia ya no hay cáncer, ya no hay accidentes. Bueno, accidentes de coche, obviamente cuando hay menos tráfico hay menos tráfico de coche, ¿no? Pero no es que las otras enfermedades han disminuido menos, excepto las asociadas a más movimiento y cosas de ese tipo, ¿no? Pero la enfermedad entonces es parte de nuestra vida y el sufrimiento también.
Es imposible una vida que no sufras. Y además, siempre ha sido uno de los temas más reflexionados, más tratados, incluso más combatidos, incluso, porque es de los problemas más graves que aquejan la vida humana. ¿Verdad? Hoy en día, pues estamos pensando siempre cómo evitar el sufrimiento. El nuestro, también el de ajenos, sobre todo de los que amamos, ¿no? Evitar el sufrimiento. Para un cristiano, en realidad, eso debe adquirir una dimensión diferente, pero no voy a entrar ahora mismo en ello, sino un poquito más tarde. Y la enfermedad, además, es algo que, la primera pregunta es cómo Dios puede permitir que sus hijos se enfermen. Si una mamá o un papá pudiese evitar que su hijo se enfermara de catarro, de sinusitis, de lo que fuera, lo haría. Haría lo necesario para que no enfermara. No quieren que su hijo enferme, excepto si de repente se dan cuenta que si tú te enfermas, te vuelves más fuerte. Yo no sé si algunos de ustedes vieron Bolas del Dragón, la bola del dragón, esa, ¿no? Goku y esos que hacían y tal, ¿no? Entonces, los Saiyajins se volvían más fuertes cuando prácticamente conseguían superar una situación de mucho dolor y casi de muerte. Entonces, de repente, como que se curaban y eran más fuertes que antes. Claro. Si uno entiende eso, que el sufrimiento te puede hacer más fuerte, de hecho, pues dicen, y cuando se entrena algún deporte, fútbol, básquet, etcétera, y estás entrenando la condición, etcétera, dice que vas creciendo cuando empieza a doler. El músculo crece, algunos entrenadores dicen, tu músculo crece en el momento que a partir del cual empieza a dolerte el entrenamiento. Entonces, muchos otros también vemos que eso es un momento. Pero el caso es que en la enfermedad experimentamos mucho nuestra impotencia, nuestros límites. La querríamos no estar enfermos, pero no podemos evitarlo y solamente a base de medicinas, pero incluso tenemos que esperar que la medicina haga y tarde lo que tiene que tardar en curarnos. Entonces, en definitiva, el hombre experimenta mucho su impotencia, sus límites y su finitud por ello, ¿no? El sufrimiento, la enfermedad, etc. No sé si ustedes tienen la experiencia, a mí me ha tocado ver, dando la vuelta un poquito por el mundo, Tomás ya lo sabe, pero bueno, desde que entré en mi congregación, bueno, ya antes por Europa me movía un poquito, pues soy medio alemán, estuve por Francia, estuve por Italia, también Inglaterra, etcétera, en Mónaco, y entrando en mi congregación, pues un poquito más todavía, ¿no? Es decir, hasta incluso Hungría, y a veces pues, México, Estados Unidos, y efectivamente, finalmente aquí también en Colombia, está un poco en Perú, breve, ¿verdad? Entonces uno da muchas vueltas, habla con mucha gente quiere hablar con un cura y escuchas muchas cosas, ¿no? Me he dado cuenta, he vivido la ocasión que la enfermedad ha ayudado, paradójicamente, a algunos a buscar a Dios. ¿Qué cosas, no? Y en otros casos, no la enfermedad, pero la muerte de un ser querido, a otros les ha producido un rechazo de la búsqueda de Dios. Total que el chocar con nuestra impotencia despierta a nosotros la búsqueda de algo que lo pueda superar o de alguien que nos ayude a superarlo. Es decir, en alguna manera nos pone el alma en una situación de querer encontrar a quien puede ayudarme en mi situación. En el Antiguo Testamento vemos muchísimo cómo esto que voy a explicar. El sufrimiento del pueblo de Israel como comienzo de un camino de conversión, ¿no? Se asociaba mucho el sufrimiento al pecado. ¿Por qué estás enfermo? ¿Porque eres un pecador o porque eres hijo de pecadores? ¿Por qué el pueblo de Israel sufre la esclavitud? En otras ocasiones sufre el ataque de otros pueblos. Se dan cuenta, hemos pecado contra Dios.
les hace volver a su interior y analizar, bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué abandoné a Dios? Y responden con qué? Con un lamento, con el lamento, con la oración, con la súplica al Señor, que saben que es el Señor de la vida y de la muerte. Y efectivamente Dios escucha en ocasiones incluso a un no judío y los sana. Sana a uno o a otro, no sana a todos. También esto acaba siendo un misterio. ¿Cuándo y por qué sana Dios a unos y a otros no? La promesa a través del profeta Isaías, que el Señor vendrá, el siervo de Dios vendrá a perdonar y sanar. Y sanar. El judío necesitaba oír eso, por esa vinculación que hacía de su enfermedad a su pecado. Entonces el Señor venía a curar, perdonar y sanar. En el Nuevo Testamento vemos a Jesucristo, podemos ver a Jesucristo de muchas maneras, ¿no? Y una de ellas es Jesucristo como médico respecto a los enfermos. Y de hecho era pues uno de los signos de que él era el Mesías. Cuando Juan el Bautista, su primo, que había sido encarcelado, dice, bueno, ¿será o no será Jesús? Porque no veo que efectivamente esto esté ya cambiando, ¿no? Él no ve todavía el cambio. Yo creo que lo que él ansiaba es ir viendo el cambio. No es que él pensara que efectivamente iba a ser un cambio tipo como los apóstoles, ¿no? Vamos a derrocar el régimen romano y vamos a hacer un teócrata como el pueblo de Israel le gusta, ¿no? Un sistema teocrático. No era eso. Pues, Juan Evangelista, Juan el Bautista, el primer Jesús, sabía que este tipo de Mesías, pero también sabía de su eficacia y no la tenía a ver. Y por eso manda a preguntar, oye, ¿eres tú el que tienes que venir? ¿Qué pregunta? ¿No? El micrófono ya lo sabía, pero como que está diciendo, oye, muéstrate, ¿no? Y entonces él dice, bueno, ¿qué dicen las escrituras, no? Los ciegos ven, los cojos andan, etc. Y entonces él se da cuenta, efectivamente, estos signos se están dando, Jesús está curando. Y Cristo se compadece con el que sufre y lo cura, señal de la misericordia de Dios que está entrando en este mundo de una manera bastante eficaz. Por eso es una señal también, como he dicho, del cumplimiento de las profecías. Es una señal de la cercanía del reino de Dios. Y una señal también de fe verdadera en estas curaciones. Entonces, esto es el Antiguo Testamento. Ya que, ¿cómo es esto del sacramento, ¿no? ¿Cómo se vuelve ese sacramento? Hemos dicho que los sacramentos son instaurados por Cristo. Hay algunos sacramentos que Jesucristo los instauró directamente, según un tipo de mediación, lo dice así directamente, ¿no? Ir y bautizad. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está clarísimo. Realmente está instituido tal cual. ¿Verdad? Y hacer esto en conmemoración mía. Instituido la Eucaristía. El matrimonio no lo instituye así de directamente. Los enfermos tampoco va a decir, mirad qué hago, coge el óleo, hace la crucecita y sana, ¿no? Esto también lo vais a hacer vosotros. No lo instaura así. Algún sacramento es instaurado muy directamente, otros indirectamente, otros en un contexto, ¿no? Entonces vemos que Cristo sanó a muchos, como una parte de su ministerio. Bien. Que incluso, además de estas sanaciones es increíble porque puedes analizarlas y las hay de todos tipos, ¿no? Dices, bueno, entonces el contacto es importante. Pues hay curaciones
en el cual no solamente no toca al enfermo, es que no está ni presente. Imagínense el sirviente del centurión. El sirviente estaba en su casa. Le dice, vete a tu casa que ya le he curado. Y el otro, oh, claro que sí, si tú lo dices así será. Impresionante, ¿no? A distancia. Ni lo toca, ni lo ve, ni le conoce personalmente. Pero en muchos casos sí. En muchos casos usa el contacto físico. Algunas veces incluso un medio, ¿no? Como saliva o barro. ¿Bien? Es algo espectacular ver todo tipo de... No, a veces son milagros que él quiere hacerlos y no pide permiso. Otros que se lo piden. Otros que ni le piden permiso a él, como la hemorroísa. Va y le toca. ¿Y milagro qué hizo? Digo, oye, ¿pero qué pasó? Aquí me roban los milagros, ¿no? La hemorroísa. No, ni pidió permiso. Y le hizo un milagro. El otro, a veces como que parece que no quiere hacerlo. Con la sirofenicia. Ay, quiero que me cures a mi hija que tiene un demonio. Y dice, no, no, no. A ver, yo no voy a dar a los perros la comida de los hijos. Y ella acaba convenciéndolo y le hace un milagro, aunque aparentemente él no quiere hacerlo. Entonces, todo el aspecto de milagros, de curaciones, realmente habla de una personalidad enormemente rica y abierta de Cristo. Bien, pero vemos que esa expresión de poder curar, de tener ese poder sobre la enfermedad, es un signo clarísimo de su mesianismo, es decir, él tiene ese poder. ¿Por qué no lo aplica siempre? Es porque, obviamente, y eso está dentro de la historia de salvación, es porque no es la curación del cuerpo la curación real, definitiva. No. Lo que tiene que curar es nuestro corazón, nuestra alma. Bien. La curación de nuestras cosas corporales, de nuestras penas corporales, en realidad es un paso para la curación más profunda. Envió incluso, y ahí está un poco una institución indirecta, envió a sus discípulos a predicar el reino de Dios que estaba cerca y les dio potestad para echar demonios y curar enfermedades. ¿Se acuerdan, no? Y vienen los 72 y es increíble lo que hemos hecho, etc. Y uno lee ese pasaje de qué barbaridad. Y yo que ni siquiera me curo el dolor de cabeza con aspirina. Y estos tíos con 72 se van por ahí. Esto... los tiempos han cambiado, ¿verdad? Bueno, y una vez resucitado, les confirma en la misión, en mi nombre, impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Lo narra en Marcos, en su capítulo 16, ¿no? 16-18. Bien, es decir, vemos de lo genérico, de esa manera de ser de Cristo, que cura, porque es parte de sí, aunque no es lo que realmente quiere en el fondo, pero lo hace también, hasta que poco a poco les va enviando a los discípulos y prácticamente les dice qué es lo que van a hacer. Es decir, esa institución. Bien, vemos desde el inicio de la Iglesia esta vivencia del sacramento, también es una manera que también procedemos cuando analizamos los sacramentos, que vemos cómo lo han vivido al principio. No es que de repente en el siglo V después de Cristo empiezan a hacer esas cosas. No. Realmente está desde el principio. La Iglesia apostólica, que es la que como se denomina esa primera iglesia inicial, tuvo un rito propio en favor de los enfermos y está atestiguado por el mismo Santiago. Ahora mismo no estamos diciendo que Santiago es. Es como yo aquí digo Camilo. Si yo de repente no sé, esté en el grupo, no sé muy bien, pero digo, por favor, que está ahí Pipe, está Felipe, y de repente 4 dicen, aquí estoy. Digo, vale, pues en aquella época lo mismo. Dices, está aquí Santiago, y 3 levantan el brazo. Entonces, muchas veces, en algunas ocasiones, no sabemos exactamente quién Santiago es. Santiago el menor, Santiago el mayor, 2 apóstoles. Santiago, había un primo de Jesús, que también se llamaba Santiago. Uno de los primeros obispos de Jerusalén se llamaba Santiago.
coincidiría con algunos de estos o no. Se sospecha, pero no hay una confirmación total. Bueno, el caso es que él escribe, y eso lo tenemos: ¿está enfermo alguno de vosotros? Llaman a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados les serán perdonados. Este escrito es el fundamento de lo que es hoy en día el rito de oración de enfermos. Ya desde los vecinos de la iglesia, ese sacramento se ejercía. O sea, tenemos constancia de ello, ¿no? Bueno, entonces hemos dicho, primero era el origen instaurado por Cristo, vemos que ha sido instaurado por Cristo y lo han vivido en la iglesia. Segundo, hemos dicho que estaba confiado en la iglesia, los sacramentos, ¿no? ¿Eso quiere decir confiado en la iglesia? Bueno, pues que la iglesia los administra, los cuida y se encarga además de que sean de mucho provecho. Entonces, vemos de todos los sacramentos, vemos que la iglesia ha intentado estos dos criterios son los que más cuidan, ¿no? Hacerlo lo más asequibles posible los sacramentos, pero a su vez cuidarlos para que no se desvirtúen. Entonces tenemos sacramentos en los que la iglesia en algunos ha facilitado mucho el sacramento y en otros ha estado digamos, resguardando y cuidándolo por los abusos que ha ido habiendo. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del bautismo, que leemos en la Iglesia Católica, que hasta un no creyente podría bautizarte, obviamente en casos extremos, bautizarte mientras que él quisiera hacer lo que la Iglesia hace cuando te bautiza. Y tiene que hacer un ritual, es muy simple, ¿no? Porque pon un poco de agua, que te viertas sobre la cabeza y diga, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estás bautizado, ¿no? Es impresionante cómo la Iglesia pues, lo ha manejado para que sea lo más asequible, más cercano a la gracia posible, ¿no? Porque, pues, sobre todo el bautismo es la puerta a los demás. Y luego tenemos en el otro extremo uno de los sacramentos que más la Iglesia ha tenido que ir cuidando, que es el matrimonio. El matrimonio, ¿no? El matrimonio, sabemos que los ministros del matrimonio, bueno, sabemos, igual todavía no nos han explicado ustedes, son los mismos cónyuges. Y pues con esto, más o menos en la catequesis, lo iba aprendiendo la gente, ¿no? Pues había casos en los que los jóvenes enamoradísimos decían, bueno, nos queremos y tal, nos queremos casar, pero papá y mamá, tus padres no quieren, ni mi madre, mi padre tampoco. Nos vamos al bosque, nos prometemos amor eterno bajo la luna y volvemos ya marido y mujer, obviamente consumando todo, ¿no? Entonces aparecemos en el pueblo y ya somos marido y mujer. Y entonces todos mirándoles y diciendo, pero estos inútiles, ¿y ahora cómo van a vivir? ¿No? Y eso era un abuso, ¿por qué? Porque después de 3 meses, 4 meses, cada uno estaba de vuelta en su casa, porque el chico era un inútil y la otra no sabía ni cocinar un huevo al revés. Entonces, pero estaban enamoradísimos y tenían que casarse a costa de todo y tal igual, ¿no? Entonces la iglesia empezó a poner ahí como que no vayan. Además, ¿quién sabe lo que han dicho y lo que han hecho? Así que ahí tiene que haber un testigo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Se llevaban al mejor amigo. Bueno, pues no sirve de nada. No, pues el testigo tiene que ser un cura. Y entonces, bueno, pues se buscaban un monje. Es muy simpático. Luego, pues no, pues tenía que ser además con permiso del párroco de uno y el párroco del otro. Hoy en día, pues cuando te vas a casar, pues tienes que mostrar tus documentos, que estás bautizado, que tienes la confirmación, tienes que pedir permiso a tu párroco y al otro. Si te casas en una tercera iglesia, tienes que pedir permiso, tienes que hacer un curso, tiene que estar certificado el curso. Si viene un cura amigo, necesita el permiso del párroco, y si no tienes el permiso, no ha habido, o sea, es nulo el matrimonio, se llama delega. Lo digo porque yo me tengo que pelear un poquito por conseguirla siempre que me piden un matrimonio, pues yo les digo, señores, me mandan una foto de ese papel, porque si ese papel no los caso, obviamente. De otras cosas, porque si el caso no es válido. ¿Bien? Entonces, en el caso de los matrimonios, como había mucho abuso y se quiere cuidar para que realmente la gracia de Dios sea eficaz, han puesto esas condiciones. Y en otros también. ¿Qué pasa en la adopción de enfermos? Entonces, adopción de enfermos,
la pregunta, bueno, ¿quién puede recibirlo? Luego se pregunta, bueno, ¿quién es el beneficiario del sacramento? ¿Quién puede recibir el sacramento de la unción? Pues no todo el mundo puede recibir todos los sacramentos, como ustedes saben. Por ejemplo, yo que tengo un voto religioso, no puedo recibir el sacramento del matrimonio. Es nulo, es nulo. ¿Por qué? Porque tengo un voto vigente. Y al revés, el que tiene un matrimonio vigente no puede emitir votos religiosos. Son excluyentes. No todos podemos recibir todos los sacramentos. Bien. Bueno, ¿quién puede recibir el sacramento de la unción? Pues un bautizado, ¿no? Para empezar, ¿no? Que no está bautizado no puede recibir ese sacramento. Ay, padre, pero eso es discriminación, correcto. Técnicamente se llama discriminación. Es decir, discriminar quiere decir diferenciar y poner cada cosa en su lugar. Y efectivamente, pues, los sacramentos les corresponden a los hijos de Dios. Ah, pues yo también lo quiero. Hazte hijo de Dios, con el bautismo, y después ahí recibe el sacramento. Bien. Segundo, de los bautizados, el enfermo. Unción de enfermos, qué curioso, ¿verdad? Se llama así. Bien, pero un enfermo de cierta gravedad. Bien. Del fondo, esta unción de enfermos es un sacramento para afrontar graves enfermedades con posibilidad o en el horizonte incluso la muerte. Una operación quirúrgica también. Yo siempre, muchas veces cuando me han dicho, padre, me van a operar. ¿De qué? De algo, de no sé qué, una cosa muy simple. Y digo, bueno, ¿y te voy a poner anestesia? Dice, sí, total. Pero bueno, pues en anestesia total, el riesgo de que te pase algo grave existe. Existe, o sea, es significativo. No quiere decir que te vas a morir, pero etcétera, ¿no? De hecho, pues hace un año y medio, 2 años, no. No digo un año y medio, un año y medio antes de la pandemia. O sea, es casi 3 años. ¿No? Una señora la iban a retirar el útero y le digo, tal, ¿y eso es grave? No, pues en principio no. Es una intervención quirúrgica bastante normal, bastante sencilla. Digo, ah, porque bueno, dice que tienes una anestesia local. Digo, no va a ser total. Digo, ¿sabes qué? Pues mire, me voy a acercar y le voy a dar la dosis de enfermos. Porque cuando hay anestesia total, en una intervención tan invasiva, pudiera haber algo. Bueno, pues la di, etcétera. Y entonces, bueno, pues ya a los 5 días me llama, padre, pues ya, ¿y cómo fue la operación? Bien, etcétera. Ya estoy en casa, no sé qué. Y dice, ¿sabes lo que pasó, padre? Dice, a los 3 días desperté pues tranquila, feliz, y toda mi familia me miró rarísimo, y le digo, ¿qué pasó? Y dice, has estado 3 días agonizando. Pensábamos que te morías, los doctores te daban por muerta, tal, porque algo fue mal, no sé qué, los vasos sanguíneos, un poco el lío tal. Y ella, dice, pues yo estuve tranquilísima, no sentí nada, me desperté tan tranquila. No, eso es un efecto del sacramento de la unción. Es un efecto. Bien. Entonces, bueno, bien, quiere entonces un enfermo, ¿no? Padre, me ha dado, tengo un constipado y me llevo estornudando que ya mi casa está llenito de trocitos de mi pulmón. Digo, padre, una unción de verdad, algo que me siente bien. Digo, ¿una vez te siente bien? No, nada, pues tómate un café. No, bueno, mate una panela caliente con miel, ¿no? Te sienta muy bien. No, pero padre, el sacramento es algo muy bueno. El sacramento es muy bueno, pero para los que están un poquito como que ven que la muerte puede venir en algún momento, ¿no? Y tú tienes un catarro y no te vas a morir nunca. Todavía no vamos. Entonces no es que cualquier enfermedad enseguida esta unción. La misma edad avanzada, que ya provoca una debilidad, tengo 80 años y estoy súper débil. Pues es una manera, ¿no? Entonces que Dios lo puede recibir cada semana, ¿no? Más bien no es que sea cada semana, pero sí con una cierta asiduidad, ¿no? Una vez al mes quizás, una vez cada 2 meses, si realmente se sienten débiles, ¿no? Hay personas que tienen 80 años y andan más rápido que yo. Es que esto es increíble. Yo no les digo en bici,
Aquí veo yo el Alto Norte, o sea, increíble. Hay de todo, de verdad. Hay momias de Egipto, montando en bicicleta, hay gente que parece Hulk, que digo yo, ¿y estos tíos cómo mueven las piernas? No, no, pues aquí, no, colombiano, además de rumbero, ciclista, clarísimo. Bueno, entonces, y en recaídas de una enfermedad grave, pues ¿y quién es el que administra? El administra el clérigo sacerdotal. Sacerdote el sacerdote, que cuando dijimos el sacerdote, somos obispos y presbíteros, y sacerdotes mismos, ¿no? ¿Y el por qué? Bueno, en Alemania había un movimiento para que también los diáconos pudieran, ¿no? ¿Por qué? Porque el rito incluye una... está incluido en el rito el perdón de los pecados, pero un perdón de los pecados cuasi sacramental. Y ese poder solo lo tienen los sacerdotes y ya los diáconos no. No es solamente una paraliturgia, es una liturgia. Es una liturgia. Entonces, ¿quién puede recibir? Lo hemos dicho, ¿quién puede administrar? El sacerdote y el presbítero. Bien, se me olvidó de decir, los sacramentos en general, ¿verdad? Los sacramentos en general los tiene que poder, que los recibe, tiene que ser una persona libre y consciente. Libre y consciente. Tiene que ser persona. Pues son las cualidades para ser persona. ¿Por qué digo esto? Bien, sabemos que en el bautismo, cuando lo hacemos con un bebé, ni libre ni consciente, no es ninguna de las dos cosas. Bien, ¿se acuerdan que dije que la Iglesia hace lo imposible para que la gracia llegue cuanto antes al fiel? Bueno, pues eso es una de las cosas que hace también. Bien, cuando se bautiza el bebé, quien toma esa conciencia y asume la responsabilidad de la libertad del bebé son los papás y los padrinos. Bien, por eso ellos son los que contestan a todas las preguntas del ministro del bautismo. Bien, y luego, claro, cuando hace la primera comunión y sobre todo la confirmación, hace una renovación de promesas del bautismo la misma persona, asumiendo el mismo ya su ser cristiano, ya no en dependencia de sus papás. Bien, ¿por qué lo digo esto? Porque vamos a ver aquí en los enfermos. Bien, en los enfermos, porque a veces hay enfermos que no son conscientes y no son libres, ¿no? Dice, padre, dele a mi padre la unción. Llego ahí y su padre, y digo, yo, ¿su padre va a misa? No, no va a misa. Bueno, no, si en realidad no es creyente, digo, la señora, pues no, contra la voluntad de su padre no le puedo dar un sacramento. Digo, pero es que es algo muy bueno. Digo, estoy de acuerdo, pero va a ser malo si es contra su voluntad. ¿No? Eso que es bueno es malo si lo hago contra su voluntad. Otra cosa es que, venga, hablamos y a lo mejor pues él, un poquito reflexionando su situación, igual, sí, igual al final acepta el sacramento. Bien. Materia y forma del sacramento. Es una manera de hablar en los sacramentos que tiene una parte que se pone ese signo, el signo sensible, y se le da la eficacia a través de la forma. La materia es el óleo. El óleo ungido se unge en la cabeza y en las manos. Y este óleo, ¿qué es un óleo? Bien, es aceite y está hecho de oliva. Es el óleo más básico y más noble. Está hecho de oliva y todos los años el obispo consagra este óleo para este propósito. Consagra 3 óleos. ¿Cuándo? En la que se llama misa crismal. Normalmente es el jueves santo, pero en diócesis muy grandes a lo mejor lo cambian al jueves anterior o al lunes santo para que puedan ir todos los sacerdotes posibles, porque es una misa especial en la que la misa crismal, en que el obispo se une con todo su sacerdocio, todo su plantel sacerdotal, y también consagra los 3 óleos que se usan en los sacramentos. ¿Ya? El santo crismal, la unción de enfermos y el óleo de los catecúmenos. Bien, ya les habrán hablado del santo crisma y el óleo de los catecúmenos porque se usa en el bautismo. El tercer óleo, la unción de enfermos,
el óleo de los enfermos se usa en este sacramento. Bien, entonces el sacerdote hace una señal de la cruz en la frente y luego en las dos manos, bien, en ese ritual. Y performa una oración. La tiene que decir, porque esa es la que le da eficacia al signo sensible. Muy bien. ¿Y dónde? La pregunta, ¿dónde se celebran este? Bien, pues en principio todos los sacramentos es bueno celebrarlos en un lugar sagrado, en un contexto que nos ayude, nos prepare, nos haga entenderlo mejor, vivirlo más profundamente. ¿Bien? Pero como dijimos antes, la gracia tiene que ser la más asequible y en el caso de los enfermos, pues a veces no pueden ir a la iglesia. Entonces, ¿dónde se da la oración a enfermos? En principio, donde esté el enfermo, ahí va a la iglesia a darle el sacramento. Y si no, pues en la iglesia. En el barrio donde vive ahora mi padre, donde hemos vivido nosotros un tiempo, pues ahora mismo viven abuelos. ¿Bien? En su momento vivían familias jóvenes, pero estoy hablando de 40 años, ¿verdad? O 50 años, pero siguen viviendo ahí los papás que viven ahí, y entonces son abuelos. Entonces es un barrio con una edad media muy alta y el párroco ya una vez al mes celebra una misa con función de enfermos. Entonces es simpático porque una vez estuve ahí y etcétera, y hay mucha gente que no sabe. Y viene ahí a lo mejor la enfermera que está curando, está llevando a la anciana a la unción de enfermos, y luego ella pone también su frente para recibirlo, ¿no? Y yo la miro y digo, ¿está usted muy, muy enferma? Y me dice, no, pero es bueno recibirlo, ¿no? Digo, es bueno, es bueno si se enferma, si usted está enferma, ¿no? Pero si usted está enferma, ni bueno ni malo, no tiene eficacia. No tiene eficacia. ¿Quién puede recibir la unción de enfermos? El enfermo. El que no está enfermo no es eficaz. Lo siento. Bien, pero bueno, para que no se ofenda, a veces coges y se lo das, pues igual se va enfadada, ¿no? Este cura es un rácano, este cura es una... con tal de ahorrar a óleo no me da nada. Bueno, bien. Normalmente todos los sacramentos, si se puede, se enmarcan en la misa. ¿Por qué? Porque expresa que todos los sacramentos tienen como fin último, obviamente, la Eucaristía. Pero lo he dicho, si el enfermo está en el hospital, pues no. Pero si no, esto que he dicho yo en la iglesia se hace en el marco de una Santa Misa. Bien. Entonces, bueno, pues, ¿cómo se les da? Miren, yo tengo aquí mi kit. Este es mi kit, lo llevo en el coche, lo acabo de sacar del coche. Soy tan torpe que se me va a olvidar y igual en la próxima opción me meto en el coche y me dejo el kit en el cuarto. ¿Quién sabe? Pero bueno, entonces, bueno, por la hora ahí, ¿qué tiene el cura ahí? Muchos ¿qué tendrá el cura en el bolsillo? ¿No? Una vez lo dije, ¿no? ¿Quieres saberlo? Así empecé a sacar las cosas que tengo en el bolsillo, ¿no? Y yo dije, ¿no? ¿Qué crees que tengo? ¿Qué crees que tengo? Ah, un manual de oraciones. Pues no, mira, señora, tengo un tapabocas. Bueno, entonces, y obviamente un rosario, las llaves del coche. Entonces, ¿qué tiene este kit? Este kit, aquí, tiene la estola. La estola, esta la llamamos pistola, una pistola. Yo como soy legionario de Cristo tengo pistolas. No, una pistola, porque es una estola de 2 colores, ¿verdad? La morada es para los de curación, los sacramentos de curación. ¿Cuáles son? Los ya saben, ¿no? La penitencia y la unción de enfermos. Y me la pongo blanco cuando voy a los otros sacramentos, la Eucaristía sobre todo, ¿no? Llevo la comunión, ¿vale? Bueno, o bendigo, o bendecir la casa, bendecir el coche, bendecir los caramelos, no, los caramelos no sé, nombre. Bien, ¿qué más tengo? Pues es muy importantísimo, claro. La bendición, eso que es ritual de los sacramentos. Un librito donde tengo los rituales. Si no tengo un librito, bueno, pues a veces hoy en día con el internet te bajas no sé qué. Sino, bueno, aún así uno sabe, el sacerdote sabe y más o menos hace el rito. Hace el rito. Aquí están dentro, busca y dice, sí.
¿Qué más tiene? Bueno, pues tiene un corporal, cuando va al con el corporal para poner encima algo que es sagrado, que es, y aquí dentro está, el óleo. El óleo. Ahí, aquí, en este pequeño tubito de metal, guardamos el óleo. Este tiene aquí puesto INF, ¿no? Infermi, en italiano. Y siempre es bueno que esté marcado. ¿Por qué? Porque a veces hay un juego con 3 tubitos, que es un óleo, un tubito para cada óleo. Y si no está marcado, no sabes cuál es. Y están consagrados cada uno para su propósito. Adivine qué pasa si yo le pongo en los catecúmenos a un enfermo. No lo rebauticé, no está bautizado de nuevo, ni hablar. Pero tampoco tampoco recibió el sacramento. Tiene que ser el óleo para ello consagrado. Y esto lo pongo, nuevamente, lo pongo sobre el... ¿Qué más tengo? Tengo una vela que, sí, joder, hizo calor en el coche y se ha deformado. Está un poco aplastada. Normalmente tengo que conseguir una un poquito más digna. ¿Y esto qué es? Esto es una pregunta buenísima para muchos puntos. Lo acerco, lo ve. Así es, esa cara que pone Tomás diciendo nunca he visto algo semejante. Se llama hisopo. ¿Qué es un hisopo? Hisopo es una planta. Pero es una planta muy especial. Viene en la Biblia del Antiguo Testamento. Se planta de unas ramas y Moisés, cuando hizo el pacto con Dios y con el pueblo de Israel, ¿verdad? Al hacer el pacto hizo unos sacrificios. Bueno, esto es una historia un poco la reprobamos. Y cuando le dijo al pueblo de Israel, bueno, ¿aceptáis la alianza que Dios les propone? Y yo, sí, tal, y estos son los mandamientos. Sí, claro, ¿cómo no? Dios es el mejor, olé, ganamos la liga. Entonces él coge y con las ramas rocía al pueblo de Israel con la sangre de los sacrificios, que es la manera de llevar. Entonces, a todo lo que se use propiamente para rociar al pueblo de Dios, obviamente hoy en día no se hace con la sangre de ningún sacrificio, porque no hacemos sacrificios de ese tipo, y mucho menos con sangre, sino el agua bendita. Todo es lo que se usa para rociar. Y eso se usa, bueno, esto lo que pasa es que es un aparato, es un utensilio ya un poco tecnológico y tal, no tiene electrónica, pero bueno, pues aquí dentro se le mete el agua bendita, se le pone esta tapa, ¿ya? Si la cierro del todo es estanco, entonces no se me cae el agua. Si la abro un poco, pues tiene aquí unos orificios, ¿verdad? Y puedo rociar el pueblo de Dios. Esto es muy práctico, no tengo que enseguida pedir agua, bendecir agua, encontrar una ramita y empezar tal, y el agua restante que hago con ella, bueno, pues eso. ¿Por qué? Porque en el ritual hay una aspersión con el agua. Bien, ¿para qué? Para fundamentar y recordar al enfermo y a todos los que están ahí que en el bautismo somos hechos hijos de Dios y que por eso Dios no nos abandona ni siquiera en nuestro sufrimiento. Bien, entonces bueno, pues ya le hemos dicho, entonces pongo el corporal sobre una mesita, sobre ella pongo esto, normalmente un crucifijo también, lo tengo por algún lado. La vela asesino normalmente no la enciendo y a veces ni la saco por eso. ¿Por qué? Porque en el enfermo a lo mejor enciendo la vela y se me ahoga, lo último que faltaba. El cura ha venido a salvarlo y él lo mata. No, señor. Entonces no. No, ustedes, si tú ríete, Tomás, pero, o sea, como a mí se me muera de repente ahí en medio de un enfermo, a continuación yo también, oye, o sea, vaya susto que me pego. No. Bien, entonces ese también lo coloco. Me pongo la estola. No me la pongo así, sino que se acaba así. Bien, y cojo el libro y hay un ritual. El ritual me da varias posibilidades. No hay incluso las posibilidades de que si el enfermo es un enfermo que se va a recuperar o que está agónico, que va a morir. Eso que los médicos, y muchas veces yo pregunto, bueno, ¿qué dicen los médicos?
ya va a fallecer. Entonces, bueno, pues son las oraciones, porque no le voy a decir, bueno, y que te recuperes prontísimo porque Dios es bueno, bueno. Entonces, como no se recupera, Dios es malo. No. Entonces, pues se hacen las oraciones propias ya ayudándolo. Bien. El rito, pues el rito completo, pues como cualquier otro sacramento, lo saben ustedes, ¿no? Tiene un saludo, un acto penitencial que nos prepara el alma. Ese acto penitencial, si el enfermo no es capaz de hacer una confesión completa normal, este acto penitencial le vale como confesión, confesión ritual. Le es perdonado sacramentalmente los pecados con ese sacramento. Hay una liturgia de la palabra, una introducción al sacramento, el rito del sacramento propiamente, el Padre Nuestro como oración de toda la Iglesia, y de despedida y bendición. Tiene unas oraciones muy bonitas, etc. Y es muy adaptada a las circunstancias. Curiosamente, pues yo no sé si Tomás te lo ha contado alguna vez o no, pero no sé por qué me has llamado justo para este sacramento, aunque me hubiera encantado hacer cualquier otro, porque todos incluso, sí, pues todos veo la eficacia, veo la profundidad del amor de Dios en ellos. Pero curiosamente, a lo mejor, si lo pides a otro sacerdote que a lo mejor ha hecho un par de unciones enfermos, pero yo he estado en Alemania 3 años, 3 años en el sur de Baviera, y yo era el capellán de urgencias del hospital regional los fines de semana. Entonces, mi turno empezaba el sábado a las 8 de la mañana y terminaba el lunes a las 8 de la mañana. Eran 48 horas corridas. Me podían llamar a la 1 de la mañana, de hecho lo hicieron, pero no fue eficaz. Se dieron cuenta que yo no soy muy bueno, que no, no era eficaz porque no me consiguieron despertar, vaya. Entró incluso un hermano y, Padre Carlos, me quiso despertar y no pudo el pobre. Entonces fue y llamó con otro padre y el otro padre tenía un sueño bastante ligero y si fue el otro y yo a la vea. No, entonces una vez que yo me eché a dormir, pero bueno, entonces iba y me tocó atender a muchos, en muchos tipos de estado, etc. En unos tú veías aquí rápido, entonces lo simplificas mucho. Obviamente lo que nunca vas a dejar fuera es, hemos dicho, la materia y la forma, es la aplicación del óleo con la oración confundamental. Pero a lo mejor el acto penitencial te lo saltas porque ya se confesó, etc. Entonces, adaptando a las circunstancias para que la gracia venga. No voy a explicar mucho más para dejar preguntas, aunque ya sea algunas preguntas que pueden salir. Pero lo principal, un poco reflexionar los efectos del sacramento. Todo el mundo piensa, miren, me acuerdo de llegar ahí en Alemania, me equivoqué de cuarto, entro en un cuarto, me ven, y el enfermo diciendo, todavía no, padre, todavía no. Y yo dije, pues tenía no qué. ¿No? Entonces, ¿se acuerdan que a lo mejor ha habido alguna vez que este sacramento lo llamaban la extrema unción? Algo así de que te dan el sacramento y te mueres a continuación, ¿no? Entonces este señor pensaba que yo ya iba a darle el mantarile, ¿no? Oye, te doy la unción y mañana te mueres. Entonces yo, no, padre, todavía no, por favor. No quería que le diese ese sacramento. Me había equivocado. En el fondo, cuarto, ya me fui al otro, ¿no? Los efectos del sacramento. Lo primero es esa unión, les he dicho que siempre que se hace Dios presente. ¿Cómo se hace Dios presente? Se hace presente Jesucristo en su pasión. Y hay una unión del enfermo con Él en ese momento. Para el bien suyo, del enfermo y de toda la iglesia. Da consuelo, da paz y el ánimo para soportar cristianamente los sufrimientos de la enfermedad o de la vejez. Soportar cristianamente no es no es un estoicismo, decir, bueno, no puedo otra, ni modo, a ver que dure poquito, véngale, vamos para allá, etc. ¿no? Hay un soportar cristianamente que tiene un valor fuerte, ¿no? Como he dicho antes, también un efecto es el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la penitencia. El restablecimiento de la salud corporal si conviene a la salud espiritual. Recuerden lo que les dije antes, Jesucristo curando, pero como
un principio de la curación más profunda que en el fondo es la de nuestra propia alma. Y muchas veces también una preparación para el paso a la vida eterna. Y ahí sí adquiere esa dimensión de extrema unción. Bien, bueno. Les dejo preguntas y luego si da tiempo, también cuento algunas cosas que me han pasado, casuística bastante llamativa. Les puedo decir que es uno de los sacramentos más sacerdotales, sobre todo si es, como en mi caso, de urgencia, porque de urgencia, ¿sabe qué quiere decir? Porque durante la semana, de lunes a viernes, había un diácono y un sacerdote allí, bien, de planta. Entonces, si querían una atención más tranquila, etcétera, la podían pedir en cada momento. Entonces, si me llamaban a mí, me decía que esto está al final. No puede esperar al lunes. ¿Sí? Entonces, como sacerdote, es una experiencia especial. Pero bueno, si eso lo cuento más tarde y si alguien lo pregunta. Adelante con las preguntas. Sí, si tienen preguntas, adelante. De cualquier cosa. Porque Franco tenía una pregunta, si no estoy mal. Hagan preguntas o me voy a creer que lo he explicado muy bien y no lo creo, ¿eh? Vamos a quitar, Hay sí. una pregunta. Adelante. En la misa, ¿cómo se llama la misa en la que hacen esa bendición del aceite? Pero esa misa solo para padres, es que a mí no me suena uno haber estado en esas misas. ¿Esa solo para ustedes y en la que se hace eso? Se llama misa crismal. Eso. Lo normal es hacerla el jueves santo por la mañana. Es Mm, para padres, fundamentalmente, puede ir pueblo de Dios, claro que ok. sí. Creo que la iglesia, y hay gente que va y va con un deseo de ir, ¿por qué? Porque es muy ritual. En Alemania, o sea, la gente hacía cola por entrar, porque era una misa preciosa, de unas oraciones especiales. Los alemanes, no, se monta un órgano, coro, todo. O sea, es como una misa, es una de las misas más bonitas del año. Bueno, una de las 25 más bonitas del año, yo creo, porque durante el año hay misas muy especiales. Pero efectivamente, sí puede ir el pueblo de Dios, pero no es lo normal. El pueblo de Dios irá el jueves por la tarde a los oficios. Eso es lo más bonito para ellos. Pero sí, misa crismal, se suele hacer el jueves por la Ok. mañana. Pero puede que el obispo lo adelante por necesidad pastoral. Ok, mil gracias. Acá me preguntan que si los aceites de santos también funcionan como el de San Charbel. Los aceites de santos. Coges un santo y ¿qué haces? Le sacas el aceite de los huesos. Bueno, no conozco el aceite de los santos. Ajá. El caso es que son 3 los óleos que consagra el sacerdote, el obispo, para los sacramentos. Bien, lo repito, el óleo santo, el catecúmeno y el de enfermos. Bien, ningún otro más. No consagra ningún otro más. Ningún otro más se usa en rituales sacramentales. Bien. A lo mejor hay óleos, a veces, bien, es cierto, para sacramentales, es decir, no sacramentos, sino sacramentales, se pueden bendecir óleos, se pueden exorcizar óleos, bien, pero óleos de santos, yo esta terminología dentro de la sacramentaria católica no la había oído. Listo, perfecto. Gracias. Una pregunta que no me están haciendo, quizás es que no caen, ¿no? Les dije que las personas, ¿quién puede recibir los sacramentos? ¿Se acuerdan? ¿Los hijos de Dios? Obviamente los bautizados, pero Ajá. ¿qué tienen que cumplir? ¿En qué condiciones tienen que estar ellos? Ah, lo de plena conciencia y voluntad. Exacto, voluntad o libertad, puede decir de las dos maneras. Muy bien.
¿Y qué le pasa a los enfermos? Pues Yo pierden tenía eso. una pregunta al respecto, padre. Ah. Hola, padre, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en relación a lo que el padre nos explicaba, bueno, pues de cerca he tenido la oportunidad de ver, pues, a muchos enfermos ya en fases o procesos transicionales de final de vida y pues realmente la autonomía y el juicio, realmente ya en procesos donde hay, digamos, están en delirium, en dolor, que ya están en procesos transicionales hacia el final de la vida, es más las familias quienes solicitan la unción de los enfermos. Y digamos, si bien puede que la persona en ese momento no esté plenamente consciente para decidir o solicitar la unción, pero digamos que, pues, bueno, en el hospital donde trabajo, digamos, la familia puede solicitar la unción y, digamos, pues, no he estado presente cuando el sacerdote habla con la familia, pero se administra la unción. Entonces ahí también, que era lo que el padre preguntaba y, digamos, cómo concilian esa parte de la autonomía del enfermo ya en una fase final de vida que, pues, Correcto, correcto. Justo ese era un poco uno de los temas a hablar, ¿no? De cómo una persona que ya está inconsciente o consciente podría recibir ese sacramento. En ocasiones lo pide la familia, sí. En ocasiones es porque la familia, me han ocurrido todos los casos. El hijo, la hija o el hijo en realidad él es ateo o es más bien agnóstico. A él ni le va ni le viene mucho el sacramento, pero él sabe que su mamá sí va a misa y sí querría recibirlo. Pero su mamá ahora mismo está ya como medio, está sedada y todo esto, ¿no? Entonces viene el sacerdote ahí, ve la situación. Tenemos que hablar, siempre hay que hablar un poquito de la familia, cómo está, qué dicen los médicos. Ella reacciona cuando se la habla, o no reacciona. A veces es sí, a veces es no. A veces que si mueve un ojo, que si mueve el meñique, que si. A veces sí, a veces habla totalmente. Y ha dicho que yo, cuando me llamaban a mí ahí en Alemania, es que ya la cosa estaba bastante. Eh, eh, Son situaciones ya, o sea, pocas veces me he tocado allí un paciente con plena conciencia. Entonces, por un lado, nosotros sabemos que el sentido del oído es el último sentido que se pierde. O sea, hay mucha gente que escucha, aunque parece que ya no ve, ya tiene los ojos cerrados, parece que está durmiendo, pero sigue de alguna manera percibiendo. También dicen que incluso cuando el alma parece como que ya se está empezando a desprender del cuerpo, es decir, están casi en proceso de muerte y como que el oído o esa percepción sigue en parte activa. O sea, es un misterio. Todo el proceso de muerte es un misterio. Realmente siempre va a ser un misterio, porque la medicina puede avanzar mucho, pero sabemos que la muerte, propiamente la muerte de la persona, es cuando se separa el alma del cuerpo, porque nosotros somos corpóreos y espirituales. Somos una unidad, ¿no? Y cuando perdemos esa unidad es nuestra muerte. Bien, pero médicamente eso es imposible, pues el alma como no es sensible, no hay manera de medir está aquí o no está acá. Entonces, bueno, pues se adoptan esos criterios médicos. El caso es que yo llego y entonces, ¿qué hace? Hay una fórmula que se llama subconditionem. Subconditionem, bajo condición, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que yo imparto, según lo que veo, no parece reaccionar. No parece reaccionar. Si reacciona lo mínimo, yo voy y me lanzo y le hablo al oído, rezo simple, y como obviamente él no le veo reaccionar del todo, más que a lo mejor con un apretón de manos, o abre los ojos, o te mira, son reacciones muy leves, ¿no? Pero suficientes para decir, parece que está entendiendo lo que pasa. Pudiera parecer. Entonces digo, bajo condición de que tú seas apto de recibir ese sacramento, yo te lo confiero. Si eres apto, lo recibes, y si no eres apto, pues se desvanece el sacramento. Bien, pero lo hago con una conciencia de que puede ser. Yo me acuerdo de llegar, por eso digo, tengo una casuística ahí, después de 3 años, no se pueden ni imaginar las cosas que me han pasado. De llegar ahí y ver una momia. Digo, y entonces dije, he visto, ¿dónde estoy? Y digo, señora, ¿usted me ha llamado? Sí. ¿Dónde está el enfermo? No, mi esposo está aquí.
Y yo miro, y es una momia. O sea, estaba delgado, en piel, prácticamente en piel, no sé qué. Y, pero, pues, él, bueno, ya falleció hace 3 horas. ¿Y qué quiere? Dice, ¿usted le puede dar el óleo? A veces ni saben muy bien cómo se llama, ¿no? Que pues yo como le digo que la pastoral, etcétera, a veces la pastoral, en esos momentos es más importante la pastoral con la familia, que está toda preocupada, que está toda triste, que está toda desconsolada. Entonces hay que hacer más pastoral con la familia que con el propio enfermo. Entonces yo me daba, bueno, se lo doy, aunque solo sea por la señora. Y dije, no, es exagerado. Y además no entiendo cómo este señor me parece una momia. Bueno, ya luego me enteró. En el fondo no sé qué enfermedad tenía, pero además de hepatitis, tenía 3 cánceres. Bueno, nada que había, o sea, se desahució, que era un milagro que hubiera dado incluso tanto. Entonces ahí ya le expliqué a la señora que el sacramento para vivos y que lo que voy a hacer es bendecir el cadáver de su esposo, y le vamos a dar un buen despedir y para que lo acojan en el cielo, ¿no? En otros casos llegas y tú intuyes, aquí me parece que no hay mucho que hacer, pero ves la familia que si no le das la unción, la familia es la que se muere y tampoco quieres eso. Entonces, bueno, pues, estás vivo, está vivo, sí está vivo, bueno, hacemos una subcondición, ¿verdad? Y damos la unción al enfermo bajo la condición. Entonces, si haces ahí un rito bastante más reducido y más rápido para no darle la solemnidad, porque realmente no. Hay casos que me llaman, bueno, hay un caso, ahí se lo dejo, imagínense, esto más una anécdota que otra cosa. Me llaman a la UCI, que era curioso, porque yo era el único seglar, entre comillas, es decir, no médico que podía entrar a la UCI como tranquilamente, y porque solo dejan pasar a lo mejor 1 o máximo 2 familiares. Y una vez entro, me llaman, voy, digo, bueno, vengo por este señor. Ah, sí, sí, padre, mira, venga, tal, tal. Bueno, la familia, digo, ¿dónde está la familia? No, ya se fue. Entonces, esto yo me quedo un poco así. Y normalmente se invita siempre que esté en la familia para que todos recemos por el enfermo, ¿no? Y entonces, esto ya me suena sospechoso. Y la familia dice, sí, no, ya está todo arreglado. Y yo, ese tipo de expresiones suenan raras. Digo, que está arreglado. Y dice, sí, en cuanto usted termine, ya nosotros nos encargamos. ¿No? Cada expresión más rara, digo, ¿qué significa? Usted se encarga, que yo tengo que hacer qué, y para que luego ustedes se encarguen y ya dentro, pues era una persona que estaba en terminal, y lo único que esperaban es que yo le diese la unción de enfermos, pero obviamente no sé, no me acuerdo ahora muy bien si se la di finalmente o no, pero me dio la sensación que no estaba para recibirla, pero más o menos iban a apagar las máquinas a continuación, ¿no? Entonces ahí el Espíritu Santo me hizo un favor muy grande, porque claro, yo iba a empezar a preguntar, pero, ¿qué máquinas? A ver qué máquinas son, porque pues, si son las equivocadas, eso es otra magia, ¿no? Pero algunas sí se pueden hacer. Entonces el Espíritu Santo dijo, mira, Carlos, tú no puedes solucionar nada, tú digas lo que digas, lo que están haciendo es una cosa legal, entonces tú no tienes nada que decir, mejor no hables, tengamos paz y da un despedir cristiano a esta persona. Entonces, en ese momento, pues, hablo con ella, le voy a dar una oración, etcétera, le da una bendición y le despido. Decía que era muy sacerdotal, ¿por qué? Porque de alguna forma los sacerdotes, nuestra misión más profunda, además de vivir esa consagración, esa amistad íntima con el Señor Jesucristo, que es una bendición absoluta, nuestra misión es ser medios de la gracia, pues de la gracia suprema. ¿Cuál es la gracia suprema? La gracia suprema es alcanzar la vida eterna, porque ya ahí tienes todo, todo. Y entonces tú te das cuenta que yo soy un hombre cualquiera, es que, o sea, ustedes, cualquiera de ustedes humanamente podría ser incluso más válido que yo, ¿no? Y yo lo único que tengo que hacer es coger un librito y usar estas 2 cositas, y yo literalmente mando a esa persona al cielo. La mando al cielo.
O sea, yo salgo de ahí, en 2 horas está muerto, ya, se fue. ¿A dónde? Al cielo. Ya le di el pase, el pase, ¿no? La clave, hoy sería el password, ¿no? Como todos manejamos, ya le di el password. Él entra ahí y dice, ya no sé qué, mírenme. ¡Wow! Sí, estás puro. ¿Cómo lo hiciste? No, mira, un cura, estaba despistado. No sabía bien que lo decía, pero me lo hizo. Al cielo. Entonces, claro, uno sale diciendo, increíble, ¿no? Lo que, pues, una cosita así puede hacer. Un sacramento. Entonces, por eso decía que era uno de los, un sacramento muy sacerdotal, porque en el fondo muestra su potencia justo en el momento exacto. Y me han ocurrido cosas de darle la oración a enfermos, salir, hablar con los familiares, aquí en Colombia. Me voy a meter en el ascensor para bajar, el ascensor se abre, no, subía, espero otro poquito, el ascensor baja, está lleno, espero otro poquito, ya por fin llega el ascensor vacío, me meto y cuando se cierran las puertas como las películas, de repente hay una mano y digo yo, ¿esto qué será? El Hulk que me quiere hacer algo, ¿no? Y se abre la puerta y dice, acaba de fallecer, ¿puede usted rezar las últimas oraciones? Y yo dije, fantástico, un tour más al cielo, ¿no? Bueno, un poquito las anécdotas de esta aplicación de atención de enfermos, y que es real. A veces hay curaciones, hay mejorías. Cuando lo explico más bien, miren, esto es porque muchas veces le ves nervioso al enfermo, pensando que es una extrema unción, algo así como, mira, este es el sello, que te pongo en la frente para que te vayas ya, ¿no? Y el otro no se quiere ir, quiere curarse. Y digo, no, mire, realmente es para darle fuerzas para vivir, eh, con serenidad los momentos de mucho sufrimiento, ¿verdad? Dios le va a conceder consuelo, le va a conceder la paz, le va a conceder este ánimo. Eso es lo que usted va a recibir, ¿no? Para que lo reciba. Y miren, a veces la gente se cura. Cuando nos parecía que no se iba a curar, a veces se cura. Me escribieron una vez por internet, bueno, me escribieron desde la oficina administrativa en Alemania. Me dicen, oiga, Padre Carlos, ¿usted fue tal día al hospital y atendió a tal persona? Y yo, supongo que sí. No me acuerdo, no voy a hace 3 meses. Y mira, le mando el mensaje que recibí. Y ponía, ¿no? Este mensaje es para el Padre Carlos, que fue al hospital, efectivamente al hospital de Altötting, y le dio a mi madre los últimos sacramentos. Estamos toda la familia inmensamente agradecidas. Mi madre murió feliz. Punto. Fíjense. Porque un cura le dio los sacramentos, ¿no? Y impresionante. Es un sacramento, no lo conocemos y por eso decía, ¿no? Es probablemente el sacramento que preferirías no recibir, no tener que recibir, ¿verdad? No que estar así enfermo para recibirlo, no tener. Y al final resulta que es un sacramento de una potencia real. Parece que es simplemente de darla. A veces no es perceptible, se cura el enfermo normal, como se va a curar, etc. Y a veces es muy, muy perceptible. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? ¿O prefiero ir a dormir ya? No, estuvo bien, estuvo muy bien. Yo creo que no hay más, pero en serio estuvo muy completa la charla y súper, pues al menos por mi lado entendí bastantes cosas y lo que tú decías de un sacramento que no es muy común, por lo que uno esperaría que no se lo pongan a uno y eso. Y además, pues me parece muy curioso y muy diosidencial que me hayas dicho que viviste esa experiencia allá en Alemania. Yo no tenía ni idea que hayas vivido eso. Entonces, por alguna razón, Dios Bien. te puso en este momento acá a darnos esta información, ¿no? Entonces, Sí, sí. sí, no, pues por eso yo dije, digo, mira, el Espíritu Santo, qué curioso que me eligiera para este sacramento que es quizás el menos conocido, ¿no? Sí. Pero a mí me tocó vivirlo 3 años y
fue una fuente de gracia y para mí de mucha lección de poder de Dios, cómo actúa en el silencio, con mucha sencillez y cuando alguien se pone, digámoslo, a disposición de lo que Dios quiere. Y tú lo haces y además es que, Tomás, es que es desproporcional. ¿Qué hago yo ahí? Lo dicho, ¿no? Leo unas oraciones, le aplico un óleo y es desproporcional lo que ocurre a veces, ¿no? Esto te da la... luego cuando hablan, al mundo se acaba y dices, ya, no tenés ni idea. Si Dios quiere, da la vuelta a todo enseguida, ¿no? O sea, te da una sensación de que de verdad mi Dios, mi Padre, es el creador y realmente tiene todo en su mano. Es un misterio que nos deja hacer las cosas como están ocurriendo. ¿Por qué no ya les da un cachete a estos del bloqueo y los manda todos a su casa? Podía hacerlo, sí. No permite, deja que pasa, pero algún plan hay detrás. O sea, el poder tiene, está clarísimo. Ya lo has percibido de mil maneras, ¿no? De manera mucho más... Es cuando esos milagros que hace Jesucristo, ¿verdad? Y los fariseos lo ven y no creen en Jesús. Digo, tío, o sea, ¿quién puede tener, aunque sea una cosa sencilla? Me encanta la imagen pues me estoy enrollando, ¿verdad? Me encanta la imagen al principio de Passion of Christ, de esa película, en el puerto de Getsemaní, cuando le cortan la oreja a Malcus. Le cortan la oreja a Malcus y entonces Jesús, todo el barullo, Jesús se acerca y le coloca de nuevo la oreja y como que todo el mundo a lo suyo va y Malcus se queda ido. O sea, se queda como, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo? Entonces él dice, ¿cómo es posible que mi oreja esté aquí? No, nadie, o sea, una oreja, ¿qué es una oreja? Oye, si te cortan la pierna, tal, pero la oreja es chiquita. No, pero el significado de aunque la oreja sea chiquita, pero te vuelva a sanar, o sea, la potencia, quien tiene potencia para hacer algo tan chiquito, tiene potencia para hacer. Es cierto, eso que decían los judíos, los que Juan los llama los judíos, los fariseos, de que si tú eres Dios, bájate tal y cambia todo. Sí, Él es Dios y podría hacer lo que tú dices, pero va a hacer lo que Él quiere, no lo que tú quieres. Bueno, se acabó la vida. No sé si quieras cerrar con una oración final y la bendición, si se puede. Sí. Bueno, el Hijo del Espíritu Santo, amén. Señor, te damos gracias por estos momentos en que nos quieres iluminar con tu sabiduría y tus conocimientos de tantos medios de la gracia que nos has dado. No solamente sepamos agradecértelos, vivirlos con profundidad cuando nos toque recibirlos, sino también ser apóstoles de ellos, apóstoles de tu poder, apóstoles de tu amor. Saber que esos sacramentos nacen del gran amor en la cruz que Cristo nos tuvo y que nosotros, emulándolo, es decir, amando nuestros propios sufrimientos, debilidades, limitaciones, también seamos capaces de traer ese amor al mundo. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estén sobre ustedes y permanezca siempre en sus hogares. Amén. Amén. Gracias, Padre.